El domingo pasado hicimos un pequeño paréntesis, tuve que salir, pero vamos a retomar el estudio que estamos haciendo del libro de los Efesios. Este sermón le llamamos no como necios, sino como sabios. Está en Efesios 5, versículos 15 al 20, el énfasis de la meditación de esta tarde. Pero vale la pena regresar un poco, hacer una contextualización de estos pequeños versículos. Es importante que regresemos un poco porque siempre recapitular es importante. La repetición es pedagógica, así es que repetir no pasa nada, porque así nos vamos aprendiendo, vamos asimilando más lo que la palabra del Señor nos dice. Pablo, a la carta de los Efesios, como hemos repetido muchas veces, está escribiendo a la iglesia y está enseñando a la iglesia a ser iglesia. Ha estado hablando mucho tiempo de la unidad de la iglesia, lo cual hemos contemplado, pero no solamente de la unidad, sino que ha dedicado tiempo a la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. No solamente era importante entender que tenemos como iglesia que vivir unida, junta, en una iglesia incluyente de todas las personas, toda lengua, pueblo, nación, una iglesia que alaba al Señor, que ha entendido su papel como iglesia y que sabe que el Señor le dio la salvación por gracia, por medio de la fe. Una iglesia que ha entendido que la salvación que tiene entonces es producto del beneplácito de Dios y que además de todo es una iglesia que pretende ejercer sus dones en medio de la propia iglesia para perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y además una iglesia que tiene la gran tarea, la gran responsabilidad de no solamente nombrarse como iglesia y entender que es iglesia, sino además comportarse como iglesia. Esto último es importante porque nosotros podemos decir, somos iglesia, podemos decir, soy cristiano, pero mi conducta es contraria a mi verdad, a la verdad que digo. De tal forma que el apóstol ha ido escribiendo cosas importantes, no solamente para entender que somos iglesia y que estamos unidos, sino además hace énfasis sobre la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, y para hacerlo ha usado esta expresión de andar como es digno, y lo ha usado en diferentes maneras. De hecho, ha dicho también que no andemos como los otros gentiles. También es importante percibir en la Escritura no solamente las cosas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena a andar, sino también lo que él ordena a no andar. Y no andar como los otros gentiles, y da una lista de pecados, una lista de cosas en donde estuvimos en otro tiempo, pero que ya no andamos. Hemos entendido que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz. Hemos sabido que estábamos muertos en pecados, pero ahora somos salvos en el Señor. Y justo el domingo antepasado revisábamos nosotros el pasaje que está en el mismo capítulo 5 del libro de Efesios, y revisábamos el versículo 8, otra vez la temporalidad, el pasado, el presente y el futuro. En el versículo 8 Pablo otra vez confirma, nosotros en el pasado éramos tinieblas. Y luego empuja al futuro, andad como hijos de luz. Entonces era importante entender que antes estábamos en tinieblas, ahora somos hijos de luz, entonces tenemos que andar como hijos de luz. Allá está puesta la visión, allá está puesta la tarea. Esto era lo que estábamos platicando, lo que estaba predicando el domingo antepasado. Muy importante andar como hijos de luz. Pero ahora el apóstol va a entrar en esta parte, esta última parte de este proceso de pensamiento, y va a decir en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues, dice él. Es una ordenanza, mirad pues. Ya les he dicho cómo debemos de conducirnos. Ya nos ha dicho 2 o 3 ideas importantes respecto de nuestra vida. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que seguir esta línea. Tenemos que comportarnos como iglesia. Tenemos que vivir una vida de santidad. Ahora dice, mirad pues cómo andéis.
Pero no solamente así, sino que pone un énfasis en esto y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, el énfasis es importante y la importancia radica en que el apóstol está diciendo: no importa si ya no sabemos pueblo, ahora tienen que buscar deliberadamente cómo andar. Tiene que revisar su vida constantemente, de una manera deliberada, cómo deben andar. Dice: mirad pues con diligencia. Tenemos que ser diligentes en andar. No podemos nosotros dar por sentado nada. Tenemos que estar cada mañana, cada día, pensando: ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Yo soy un creyente, yo soy un cristiano, yo soy parte del pueblo, el Señor me ha rescatado, soy salvo. Cada día lo tengo que recordar y mirar con diligencia cómo andar. Porque muchos de los creyentes de esta época y de la época posterior hasta nuestra época no somos diligentes en ver cómo andamos. Salimos de la iglesia, andamos en casa o andamos en el trabajo, donde sea, y somos descuidados con nuestra manera de cómo andar. Tenemos que pensar todos los días: soy creyente. Diligentemente dar un paso sabiendo que es el paso que Dios quiere que demos. No olvidarnos de quiénes somos, de nuestra identidad, sino mirar con diligencia cómo andamos. Mirar con diligencia cómo andar es tan importante. Cuando David, el rey, estaba en la persecución o estaban persiguiéndolo, una de las cosas que él hacía, y yo me lo imagino en las mañanas despertándose y pensando y hablándose a sí mismo, y me lo imagino en un reflejo, en un espejo, en algún lugar donde pudiese reflejarse él, y mirándose él en el espejo, diciéndose todos los días: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y me imagino a David entonces todas las mañanas en su devocional diario diciéndose a sí mismo: ¿quién soy? Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nosotros somos conscientes día con día de quiénes somos, a quién le pertenecemos, quién nos rescató del pecado, entonces nuestra vida cobra un giro distinto, y nosotros todos los días diligentemente debemos de mirar pues cómo andamos. Pero es una tarea de todos los días, es un trabajo nuestro, hermanos. No es algo que va a venir del cielo. Cuando nosotros fuimos salvos y cuando el Señor nos llamó para la salvación, esto no significa que ahora el Espíritu Santo hará todo el trabajo y nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos que el Espíritu Santo me santifique y que el Espíritu Santo haga la obra y que me quite este mal pensamiento y que haga esto por mí y esto más allá por mí. De ninguna manera. Él dice: mirad pues con diligencia, tú haz un esfuerzo deliberado de cómo andar. Deliberado. No esperar a ver cuándo el Señor me quita este pensamiento. Deliberado. Mirad pues, dice Pablo, con diligencia cómo andéis. Es una tarea difícil, es una tarea de todos los días. Pero Pablo, conociendo el pensamiento de la gente de esta época, sabiendo el corazón del hombre, él mismo tiene este corazón. Dice: no solamente tenemos que mirar pues con diligencia cómo andar, pero establece el contraste. Dice: no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice necios? Porque cuando dice no como necios, es porque entiende que somos necios. Si la iglesia no fuera necia y el creyente de esta época, de aquella y de la nuestra, no fuéramos necios, no nos lo dirían. Pero él está diciendo no como necios. Ahora, el necio es al que se le ha dado una orden, al que se le ha dado una tarea, una instrucción, y no la hace. El necio es el que repela todas las órdenes. El necio es que cuando se le reconviene en una falta, al siguiente día vuelve a cometer la misma falta. El necio es el que repela. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá nos decía: eres un necio. Quiero que hagas esto y aquello y lo demás allá. Y yo no lo hacía. O lo hacía mal.
o mal contestaba. Y mamá decía, es que eres necio, ya te lo he dicho muchas veces. Es más, hasta le ponía número, 1000 veces. Hasta nos querían cambiar el idioma. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? No seas necio. Y cuando nosotros veníamos, por ejemplo, también a pedir algo y mi papá decía que no, y volvíamos otra vez a pedir y mi papá decía que no, a la tercera vez que pedíamos y habíamos escuchado que no, mi papá decía, ya te dije que no, no seas necio. La necedad es una cualidad mala del ser humano que en la vida espiritual es que cuando tenemos la palabra de Dios, cuando el Señor nos está hablando con frecuencia, cuando entendemos de dónde nos ha sacado, cuando sabemos que es el Señor y Salvador, cuando sabemos su norma y su ley, con todo y eso, seguimos haciendo los mismos errores. El pueblo de Israel lo experimentó. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto para la libertad, tenía la promesa de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Tenía la promesa de que el Señor los iba a conducir hasta este lugar que iba a ser su habitación por siempre. El pueblo, conociendo la voz de Dios, sabiendo lo que Dios había dicho, se quejaron con tanta frecuencia. ¿Por qué nos ha sacado Moisés de Egipto? Allá teníamos donde morir, allá había sepulturas para nosotros, ahora estamos muriendo en el desierto. Allí teníamos que beber, allí teníamos que comer. Era un pueblo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, era duro de cerviz, era un pueblo necio. Un pueblo que ya le habían dicho lo que se había de hacer, un pueblo que ya sabía por dónde tenía que caminar, un pueblo que sabía a quién servir, un pueblo que conocía a Dios y con todo hacía lo contrario. Era un pueblo necio. Pero ¿cuánto se parece a nosotros, no? Porque nosotros somos iguales. A pesar de que nosotros tenemos el mandato, a pesar, mi querido hermano, hermana, que nosotros tenemos las cosas y las sabemos qué hacer, porque somos tan necios. Nuestra conducta delante de Dios es así. A veces. Algunos jóvenes saben que no deben de hacer algunas cosas, saben que no deben fumar, saben que no deben de tomar cosas simples. Y entonces el domingo piensan, no lo debo de seguir haciendo, y llegan a la escuela o al trabajo el lunes y lo vuelven a hacer, y nosotros podemos decir, qué necios. Pero nosotros mismos en nuestro proceso de pensamiento, en nuestra vida diaria, hacemos promesas con el Señor, nos entendemos como creyentes, somos salvos por gracia, le damos gracias a Dios por eso, y nos vamos a la casa y volvemos a cometer las mismas cosas de siempre. Y el Señor nos puede decir, qué necio. Y Pablo dice entonces, sabiendo el corazón y la conducta del hombre, miren con diligencia, porque los conozco, hagan un esfuerzo más allá. Miren con diligencia cómo andar. Procuren su camino todos los días, recuérdenlo. No como necios, no como necios, pero como sabios. No como necios, pero como sabios. Pero ¿quién puede ser sabio? ¿Cómo podemos ser sabios? Pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros amamos al Señor, cuando hemos entendido que Dios es el Salvador, que Jesús es el Salvador, cuando hemos entendido que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, cuando entendemos nuestro destino final, que es la vida eterna en Jesucristo con el Padre, cuando nosotros hemos entendido las verdades profundas de la Biblia, entonces nuestro camino será sabio. Pero cuando no lo hacemos, no es sabio nuestro camino. Dice Pablo, no como necios, sí como sabios, pero la sabiduría que se requiere y la sabiduría de la cual habla la Biblia, es una sabiduría emanada del poder de Dios. Es una sabiduría que tiene como fundamento sólido el creer en Dios, en saber que Dios es nuestro Dios y temerle a Él. Y saber que es un Dios galardonador, también saber que es un Dios misericordioso, pero también horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es reconocer al Dios soberano y entender a quién servimos. Entender que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Y la sabiduría del mundo es terrenal, diabólica, dice la Biblia. Pero la sabiduría de Dios no es una sabiduría que solamente viene a los hijos de Dios. Santiago escribió
que tenemos que comportarnos con sabiduría. Y si alguien tiene falta de sabiduría, dice él, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche, y le será dada. Y nos es dada más abundantemente de lo que podemos nosotros saber. La sabiduría viene de Dios, desciende de lo alto. Y dice el apóstol, no se conduzcan como necios, condúzcanse como sabios. Y la sabiduría no tiene que ver con muchos estudios universitarios, no tiene que ver con muchos libros leídos. La sabiduría de la cual habla la Biblia es el temor de Jehová, es el temor al Señor, es el creer en Él, es obedecerle a Él, porque la sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios, totalmente contraria. El problema que tenemos, mi amado hermano, es que la sabiduría de Dios a veces nos trae problemas, porque como la lógica del mundo no es la lógica de Dios, conducirnos a partir de la lógica de Dios a veces nos trae dificultades, perdemos amigos, perdemos familia, somos señalados y a veces somos expulsados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir la sabiduría, queremos entender lo que Dios tiene para nosotros y obedecerle a Él, pero lo tenemos que hacer de manera diligente, deliberada, porque eso es lo que el Señor pide. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones porque el Señor nos lo pide y nos ha traído grandes conflictos con la gente alrededor? Hace un tiempo, en una iglesia donde yo fui pastor, había un anciano que tenía una licorería. ¿Qué hago, pastor? Yo no emborracho a nadie. Ellos vienen y compran. Yo le dije, haz lo que el Señor dice que hagas. Porque la Biblia dice, no solamente no lo hagas, sino además no participes con los que lo hacen. ¿Cómo puede estar su conciencia en paz? Pues cerró su licorería y vino a la quiebra. Y ya no tenía dinero y tenía muchas deudas. Pero tenía un gran gozo en el Señor. Y sabía que la decisión que había tomado era sabia. Aunque la sabiduría del mundo dice lo contrario, la decisión tomada estaba centrada en el temor a Jehová. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo nosotros para confabularnos con el mundo? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos asociado con un no creyente? ¿Cuántos de nosotros no hemos simpatizado con el mundo? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a tomarnos la copa con el jefe para conseguir un contrato mejor? ¿Cuántos de nosotros no hemos negociado nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido necios entendiendo o queriendo entender que el mundo, cuando nos homologamos a él, nos favorece? Dice la Biblia, con diligencia, deliberadamente, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Porque nos confabulamos con el mundo, nos homologamos con él, pero el apóstol Pablo está diciendo, ¿por cuánto tiempo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque cuando nosotros estamos tratando de atraer cosas y bienes para nosotros, amistades, cuando queremos nosotros atraer algo del mundo hacia nosotros, no estamos aprovechando bien el tiempo, estamos siendo necios. No estamos ocupando el tiempo como Dios quiere que lo ocupemos. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo. El tiempo tiene que ser bien aprovechado, y el tiempo aprovechado es el tiempo que está dedicado al Señor. En donde quiera, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, tiene que ser el Señor el centro de nuestra vida. Aprovechando bien el tiempo tiene que ver con el estudio diligente de la palabra, porque la sabiduría viene del temor a Jehová, pero esa sabiduría que nos viene es una sabiduría que viene por la lectura de su revelación especial. Ninguno de nosotros puede ser sabio leyendo libros de filosofía. Podemos ser sabios
por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no dejamos de leer la Biblia por ocuparnos en otra cosa? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar para ocuparnos de otras cosas? ¿Cuántos de nosotros preferimos trabajar un día, el domingo completo, para tener un poco más de recursos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de lo insensato que es el mundo y de lo sabio que es el Señor? Dice la Biblia, miren con diligencia, pues, con diligencia, cómo andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Su estancia ahora aquí, mi querido hermano, en el templo es muy bien aprovechado. Escuchar la predicación de la palabra es un buen provecho del tiempo. Leer la Biblia, estudiarla, orar todos los días, predicar el Evangelio, dar testimonio de su fe. Esto es aprovechar bien el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el fin viene. Porque el mundo se acaba. Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero qué malos son los días. Aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se va acercando. Andar con diligencia, buscar deliberadamente caminar como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días, mis queridos hermanos, los días se están acabando. No los de nuestra edad, quizás sí, pero el Señor Jesús está por venir. Yo no sé cuándo. Yo no sé si hoy o mañana, o la semana que entra, o dentro de 5 años, o 10, o 20, o 1000, yo no lo sé. Pero lo que sí sé, y es una certeza que viene de la palabra, es que el Señor está cerca. Y más cerca de lo que nos imaginamos. Y cuando los tesalonicenses estaban con la duda, Pablo les escribió y les dijo, mientras que el Señor viene, orad sin cesar, amonestar a los ociosos. Teníamos que predicar la palabra. A Timoteo le dice, dentro y fuera de tiempo. Es importante aprovechar el tiempo para el creyente, mi hermano, no porque le hacemos un favor a Dios, sino porque nosotros vivimos en una calidad espiritual, en sabiduría, cuidando diligentemente cómo andamos. Los días son malos. El fin se acerca. Y hay que aprovechar bien el tiempo. Porque si usted y yo supiéramos, no lo sabemos ni lo sabremos, pero si supiéramos que mañana se acabara el mundo, estoy seguro que su conducta de aquí a mañana sería otra. Pues hágalo de cuenta. Aprovechando el tiempo. Esto es sabio. Y a partir de allá, el apóstol hace este juego de contrastes. Dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, necios, sino, dice la palabra, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, sabios. Allá está el contraste. Dice, no anden como necios, pero como sabios. Y en el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, es decir, necios. Es un sinónimo. Pero aquí habla de insensatos. No seáis, dice, insensatos, dice la palabra, sino entendidos. Busquemos entonces esta reflexión sobre estos dos conceptos. Insensato, entendido. El que no es entendido es insensato. El que no es insensato es entendido. ¿Dónde está usted? Porque si usted es insensato, no es entendido. Y si usted es entendido, pues no es insensato. Así que entonces, cuando el apóstol está hablando de esto, por lo tanto, no seas insensatos, tiene otra vez la referencia a la necedad. Insensata es una persona que no ha entendido, a pesar de que se le ha dicho, la verdad profunda de la palabra. Que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y si la sabe, la ignora. Y le digo una cosa, ojalá es mejor que no sepa cuál es la voluntad de Dios. Porque si sabiendo cuál es la voluntad de Dios las transgrede, mayor culpa tiene. Pero no sean insensatos. Como si no conocieran la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido por el mundo pensando, yo no sabía que era pecado? No seáis insensatos. Sí sabías, pero te estás haciendo.
No seáis insensatos, entonces es ir en contra de la voluntad de Dios. Ser insensato es ir por el camino contrario al que Dios ha marcado. Ser insensato es, sabiendo que tenemos que cumplir obligaciones, no cumplirlas. Ser insensato es no orar, no leer la palabra, no congregarse. Ser insensato es hacer lo contrario a lo que dice la voluntad de Dios en su palabra. Y dice el apóstol, no sean insensatos, necios, sino entendidos, sabios. ¿Pero entendidos de qué? Entendidos, dice la palabra, de cuál sea la voluntad del Señor. Si nosotros, hermanos, somos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, no somos necios, no somos insensatos, somos sabios. Y no nos costará trabajo mirar con diligencia cómo andar. Entender cuál es la voluntad del Señor es importante. Pero le voy a decir una cosa, esto no viene por inspiración divina. Esto no viene del cielo hacia nosotros, así nada más. Para que nosotros entendamos cuál es la voluntad del Señor, tenemos que leer la palabra. No hay otra forma. No la hay. Si usted dice, yo ya soy cristiano y ahora el Señor me va a dar toda la sabiduría para decidir lo que sea necesario, pues está mal. Porque el Señor ha revelado su voluntad en la palabra. Y la palabra dirige la atención del creyente hacia lo que es entendido, hacia lo que es sabio. Si no leemos la Biblia, si no predicamos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, somos insensatos y necios. Y no estamos teniendo cuidado diligentemente de cómo andar. Para cuidar diligentemente cómo andar, necesitamos a fuerza la reflexión de su palabra. La iglesia, cualquier iglesia que presume ser una iglesia cristiana, una de las principales marcas de la verdadera iglesia es la predicación pura de la palabra pura. Y cualquier actividad que suceda en la iglesia debe tener la proclamación de la palabra. Y cada creyente de la iglesia de Cristo, debe de buscar diligentemente el estudio de la palabra. Si no estudiamos la palabra, seguimos insensatos y necios. Pero sigue este asunto de los contrastes. Y les dice Pablo a los efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, necios. Antes sed llenos del Espíritu, sabios. Y les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Por qué lo dice? Pues seguramente en aquella época había gente que le gustaba tomar. Y había gente que le gustaba tomar al exceso, al punto de emborracharse. Por eso Pablo, en cartas, otras pastorales, tanto a Timoteo como a Tito les ha dicho, para aquellos que ostentan el obispado, aquellos que ostentan autoridad, que no sean dados al mucho vino, le dice a los diáconos. A los ancianos dice que no sean dados al vino. Incluso a las ancianas les habla también del vino. Había que tener cuidado con el vino, dice, en lo cual hay disolución. Y yo conozco cuando era más joven, porque ahora soy joven, pero cuando era más joven, conocí borrachos. Usted seguramente ha conocido algunos. Y caminan así como que no pueden, balbucean, dicen incoherencias, están en un mundo distinto. El alcohol está disuelto en su sangre, hay disolución, hay una mezcla de cosas, el entendimiento está entenebrecido. A veces dicen la verdad en esta condición, a veces exageran en esta condición, a veces aman profundamente en esta condición, a veces odian profundamente en esta condición. Pero dice la palabra, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esto desentiende, esto hace necedad, esto nos hace insensatos. Tomar decisiones en una condición semejante es terrible. No os embriaguéis con vino. Antes dice, sed llenos del Espíritu. Ahora hay que tener cuidado, porque hay algunos que dicen que el apóstol está diciendo que nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Eso no lo dice el texto. No hay tal como la borrachera santa.
No hay tal. El Espíritu Santo no va a vulnerar nuestra voluntad para hacer cosas que nosotros no queremos hacer. El Espíritu Santo no viene a nosotros y nos hace movernos como loquitos. Ser llenos del Espíritu, en el texto, usted recuerde que le está hablando a la iglesia cristiana, a la iglesia que ya tiene el Espíritu. Las personas que son llenas del Espíritu no son aquellas que tienen manifestaciones espectaculares en su propia vida. No son aquellas que hablan cosas que no entienden. No son aquellas que tienen manifestaciones como revolcarse en el piso o dar saltos o ladrar como perro o balar como oveja. Y ser lleno del Espíritu no tiene que ver con este tipo de circunstancias. Ser lleno del Espíritu es entender este discernimiento de saber que el Señor nos ha dado dones para el engrandecimiento de su reino. Es entender que tenemos el fruto del Espíritu y que nos potencia para ser pacientes, estar gozosos, prodigar amor, tener dominio propio. Ser lleno del Espíritu Santo es una plena certidumbre de nuestra fe, como Pablo le dijo a los tesalonicenses. Ser lleno del Espíritu Santo es entender que el Espíritu mora en nosotros y llegó a nosotros en el momento justo de la regeneración. Y como somos llenos del Espíritu, dice el apóstol, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Nos dice cómo hacerlo. Nos da alguna clave de conducta y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestro pensamiento tiene que estar regido por la voluntad expresada de Dios en su palabra. Cuando el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, se los está diciendo a hombres y mujeres que ya tienen al Espíritu Santo. No se le puede pedir a una persona que no tiene el Espíritu. Y si le decimos a una persona que no tiene el Espíritu Santo: mira con diligencia cómo andar, pues si roba, si hurta, si se emborracha, está andando como es digno de la vocación con que fue llamado. Pero para el creyente que tiene el Espíritu, andar como es digno de la vocación con que fue llamado es andar en el Espíritu, como es digno. Y buscar diligentemente no andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, el Señor viene, no tarda. Tenemos que ser conscientes de esta realidad y no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dejando las cosas del mundo afuera, no embriagándonos con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Porque ya lo tenemos en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en nuestras conversaciones. Y dar gracias a Dios en todo, por siempre. Va a continuar Pablo. Y ahora que le ha dicho a los efesios que tienen que andar así, y que tienen que mirar con diligencia cómo andar, les va a hablar a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los siervos, a los amos. Y a partir del próximo domingo estaremos hablando del matrimonio. Así que no falte, porque vamos a descubrir si de verdad la Biblia dice que la mujer debe obedecer ciegamente a su marido. Pero mirar con diligencia cómo andar es importante para el entendimiento del resto del capítulo. Oremos. Señor Dios, nosotros queremos estar atendiendo deliberadamente, buscando, mirando con diligencia cómo andar, no como necios, pero como sabios. Queremos aprovechar bien el tiempo, Señor, en las cosas de tu reino, porque los días son malos. No queremos ser insensatos, sino entendidos de cuál es tu voluntad, y para esto debemos acercarnos más a tu palabra. Padre, queremos nosotros entender que ser lleno del Espíritu tiene que ver con el Espíritu que mora ya en nosotros y ejercer
los dones y el fruto que tenemos ya en nuestro corazón. Te damos gracias por siempre, en todas las cosas, porque esa es tu voluntad. Dirige nuestra atención hacia esto, pues es importante que tu iglesia busque deliberadamente andar como sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Y leemos juntos la bendición pastoral que está en los órdenes de culto. Juntos leemos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24 a 26. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.